¿Qué tal, muchachos? Muy buena tarde. El día de hoy seguimos trabajando con el tema de límites indeterminados, pero en esta ocasión vamos a trabajar con funciones trigonométricas. Para ello, chavillos, chavillas, les voy a pedir de favor que me autoricen grabar el presente video. ¿Me autorizan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a... Ok, perfecto. Muy bien, Huerquillos, muchas gracias. Bueno, chavillos, fíjense bien. ¿Qué tenemos aquí? Recuerda que las funciones trigonométricas, para empezar, por ejemplo, con el ángulo, nosotros lo podemos trabajar, en este caso, con radianes. Entonces, mira, por ejemplo, si yo quiero sacar el seno de un determinado ángulo, lo debo de considerar en radianes para poder obtener su valor. Entonces, si yo saco, por ejemplo, el seno de 0, pues sería 0, seno de pi sexto sería 1/2, seno de pi cuarto sería raíz de 2/2. Yo le voy a pedir de favor que en su calculadora, tome de favor la calculadora y verifique que en la calculadora se encuentren radianes, para empezar. Es el primer cambio que hay que hacer. Segundo, bueno, la calculadora directamente me va a dar la función seno, coseno y tangente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si me pide otras identidades como son la tangente? ¿Lo puedo usar en la calculadora? Sí, fíjate, ¿cómo podría ser esto? Una función tangente viene de una identidad trigonométrica. Las identidades trigonométricas son las que tenemos aquí en pantalla. Seno sobre coseno es tangente, coseno sobre seno, o sea, la inversa, sería la cotangente, como está indicado aquí. Tenemos otras identidades recíprocas, por ejemplo aquí, seno del ángulo por el cosecante del ángulo es igual a 1. Si yo despejo de aquí cualquiera de las dos funciones, me doy cuenta que el seno es la inversa, en este caso sería 1 sobre cosecante. El despeje que podemos hacer de estas tres va a generar todas estas identidades. Tenemos las identidades pitagóricas también en este caso, que son cualquiera de estas opciones que yo puedo trabajar. La más famosilla es seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo igual a 1. Tenemos funciones de ángulo doble, chavillos, en donde yo sé que el seno del ángulo, por ejemplo, el seno de 2 veces el ángulo, lo puedo cambiar por 2 seno de ángulo simple, coseno de ángulo simple. Tenemos funciones de suma o diferencia de ángulos, que es en este caso, y cómo la podemos descomponer, o sumas o restas de cosenos. Chavillos, si yo quisiera sacar, por ejemplo, la tangente de un ángulo, en la calculadora lo que yo pondría sería el seno del ángulo entre el coseno de ese ángulo. Mire, por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Si yo quiero sacar la tangente de pi tercios, es decir, para que me dé raíz de 3, lo que voy a hacer es aplicar seno de pi tercios entre coseno de pi tercios y van a ver que me va a dar este raíz de 3. Si gustan verificarlo en la calculadora, seno de pi tercios le pone igual y luego sería entre coseno de pi tercios y le debe dar raíz de 3. Para ello, chavillos, chavillas, le voy a pedir de favor que si les sale el valor, levante la mano virtual si ese valor lo obtiene. ¿Cómo era, profe? Adelante. ¿Cómo era? ¿En la calculadora ya tiene radianes? Sí. Ok. Va a poner seno de pi tercios. Le va a poner seno, paréntesis, pi sobre 3, cierra paréntesis, igual. Y la calculadora en este caso le va a dar raíz de 3 sobre 2. ¿Qué le da, Diego? Muy bien. Ahora a ese valor le pone entre, le va a poner coseno, paréntesis, pi sobre 3, cierra paréntesis y le pone un igual. Y le debe dar que la tangente, porque es seno sobre coseno, el resultado en la calculadora, Diego, le debe dar raíz de 3. ¿Sale, vale? Perfecto. Chavillos, chavillas, entonces, ¿estamos claros hasta aquí con esto? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, chavillos, pues resulta que las funciones trigonométricas que vamos a trabajar nosotros, es posible que nos den indeterminaciones, como por ejemplo un 0 sobre 0, igual que las anteriores. Pero el proceso a seguir aquí sería el siguiente. Vamos a hacer el reto número 5.
Miren, recuerde, estamos obligados que cuando tengamos una función, o más bien el límite de una función, hay que sustituirle el valor cuando la v tiende a 0. Entonces, en este caso aquí sería secante de 0, secante de 0, y aquí sería un 0 al cuadrado. Amigos, ¿cuánto sería la secante de 0? Si lo saca en la calculadora o lo obtiene de una tabla, sabemos que la secante, en este caso de 0, aquí está, mira, sería un 1. Entonces, chavillos, en nuestro ejercicio tenemos que secante de 0 es 1, secante de 0 sería por 1, y me doy cuenta entonces que en el numerador me quedaría un 1 menos 1, 0, y 0 cuadrado, 0 por 1, 0. Chavillos, esta es una indeterminación. Esta indeterminación involucra que hay que buscar una alternativa de solución. Así como habíamos visto que había indeterminaciones de 0 sobre 0, en donde hacíamos factor común, agrupación de términos, suma diferencia de cubos, racionalizar, sencillo, doble, inclusive hasta división sintética. Cuando nos quedaba una indeterminación de infinito sobre infinito, teníamos que dividir entre la letra que tenía el exponente más grande, ya sea del numerador o del denominador. ¿Qué sucede en las funciones trigonométricas? Bueno, así como tal, hay que utilizar identidades trigonométricas en primera instancia, y también hay otras identidades que, si es el caso, podamos utilizarlas como son, identidades en límites. Y serían estas tres. Si yo tengo, por ejemplo, una división de un seno del ángulo, y resulta que este ángulo está exactamente aquí igual en mi denominador, y el límite de mi función, en este caso, la variable tiende a 0, chavillos, todo este límite que yo tengo aquí lo voy a poder reemplazar por un 1. Eso es lo que me dice mi identidad. Y la idea es buscar algo que nos pueda ayudar. Por ejemplo, entonces, si yo tengo la división y el ángulo de arriba es exactamente igual al ángulo de abajo, y el ángulo tiende a 0, lo puedo cambiar por un 1. Este formato que yo tengo del lado derecho ahora con el coseno es muy similar, miren. Tengo una división, en donde sería 1 menos coseno del ángulo, y el ángulo V que yo tengo aquí sería exactamente el mismo V que yo tengo aquí abajito. Si te fijas, este angulito V del numerador y este angulito V del denominador son exactamente iguales. Entonces, si yo tengo una resta del 1 menos el coseno y en el denominador mi variable tiende a 0, chavillos, entonces significa que este límite completo lo puedo cambiar por este 0 que yo tengo aquí. Sería lo mismo que fuera al revés, coseno menos 1. Aquí la idea es que tienes que fijarte que si estamos hablando de la función coseno, ya sea restándole el 1, como lo tengo aquí, o sea, haciéndole el 1 menos coseno, el ángulo, chavillos, debe de repetirse en el denominador. Y también que el ángulo, obviamente, tienda a 0. Y yo voy a cambiar ese valor de todo ese límite por este 0. Por lo tanto, chavillos, ¿qué tenemos aquí? Toma nota. Siempre, cualquier función trigonométrica que yo tenga, la voy a orientar a senos y cosenos. Por eso voy a hacer esas conversiones siempre. Y en este caso, como tengo una secante, la voy a cambiar por una identidad en el que involucre senos y cosenos. Por ejemplo, aquí en mi tablita de identidades trigonométricas, me doy cuenta que la secante, aquí está, miren, secante del ángulo es igual a 1 sobre coseno del ángulo. Entonces, esta identidad es la que voy a utilizar. Vamos a ponerla aquí abajito. Y cada identidad que yo utilice, lo voy a identificar, miren. Identidades. Y vamos a colocar aquí esto. En este caso, ya verificamos que la primera identidad a utilizar sería secante del ángulo. En este caso, pues estamos manejando la letra V. Esto sería igual a 1 entre coseno del ángulo V.
Estas identidades le voy a encargar. Si no se las aprende, bueno, tenerlas en una tablita importante. Imprímala para que la pueda trabajar. ¿Estamos de acuerdo, chavillos, con esto? Y voy a manejar código de colores, sobre todo para ir checando en dónde vamos a ir haciendo nuestros cambios. Por ejemplo, mira, esta secante de la variable y esta secante de la variable la voy a cambiar por 1 sobre coseno del ángulo. ¿Sí? Esto es importante. Número 1. Número 2. Voy a proceder entonces a hacer la sustitución y luego verifico qué operaciones estamos formando. En este caso, sería 1 entre coseno del ángulo. Entonces cambio esta secante por 1 sobre coseno. Y cambio esta secante por 1 sobre coseno. Y aquí estaría la multiplicación. Chavillos, chavillas, entonces, ¿de qué me doy cuenta aquí? Si te fijas, por ejemplo, en el numerador, tendríamos como una suma algebraica. Y en el denominador es una simple multiplicación. Por lo tanto, vamos a hacer la suma algebraica del numerador. ¿Qué tendríamos aquí? Mira, sería lo siguiente. Vamos a poner el denominador acá. Ahorita borro esto que tengo aquí del lado izquierdo. Aquí voy a hacer nada más la suma. Denominador, coseno de la variable. Aquí estaría. Como aquí tengo un 1 como entero, pues yo le pongo un 1 abajo en el denominador. Y sería coseno de la variable, o el coseno del ángulo entre 1 por 1, seno del ángulo. Y dice aquí, menos coseno de la variable entre coseno de la variable sería un 1 por 1. Pues aquí colocamos el 1. Amigos, esta sería la resta. En este caso tendrían mi numerador. En el denominador, mira, es una multiplicación simple y sencillamente, entonces la v cuadrada multiplica al 1, entonces sería v cuadrada sobre coseno de la variable. Chavillos, chavillas, hasta aquí vamos claros con el ejercicio. Muy bien. Me encargo de favor también abrir micrófono para que se escuche en el video porque la mano virtual no se ve. Entonces, si me confirman por micrófono, se lo voy a agradecer bastante. ¿Qué Todo tenemos bien, aquí? profe. Muy bien, muchas gracias, gracias, muy amable, Christopher. ¿Qué tenemos aquí? Mire, resulta que ahora mi función, pues tengo una ley de la tortilla. Bueno, pues vamos a proceder con la ley de la tortilla. Este coseno de v menos 1 lo voy a multiplicar. Acuérdate porque es extremo por extremo. Entonces sería coseno de v por este numerador. Luego coseno de v es el medio por el medio. Entonces lo voy a poner acá al principio, ahí multiplicado. Oye, la ley de la tortilla entonces me genera algo así. Como yo hice ley de tortilla, me doy cuenta que, chavillos, bueno, puedo simplificar. Pero para esta simplificación, me doy cuenta que arriba tengo coseno de la variable, abajo tengo coseno de la variable. Bueno, entonces se simplifica, chavillos. Entonces mi función queda un poquito más simple. Pero, ¿qué es lo que debo de tomar en cuenta aquí? Déjenme lo pongo un poquito más a la derecha. Me di cuenta que coseno de v entre coseno de v simplificó. Ese me quedaría. Cuando hacemos una simplificación, toma nota, que no se te olvide. Siempre que simplificamos en un límite, ya puedo sustituir el valor de la variable en mi función para saber si ya encontré el valor de mi límite. Entonces vengo, anoto mi función y sustituyo el valor de la variable. En este caso aquí sería coseno de la variable y luego aquí tendríamos 0 al cuadrado. Chavillos, ¿qué tendríamos entonces como resultado? Vamos a copiarlo. Sería coseno de 0. 1. 1.
1 menos 1. 0. 0 al cuadrado. 0. Chavillos, si se fijan, me queda otra vez un 0 sobre 0. Y este 0 sobre 0 sigue siendo una indeterminación. Por lo tanto, me doy cuenta que necesito volver a realizar otro proceso que me ayude a encontrar el valor de mi límite. Significa entonces que este que yo tenía aquí originalmente, tengo que seguir trabajándolo, huerquillos. Hay que seguir trabajándolo. ¿Qué opción podríamos tener aquí? Mira, por ejemplo, si yo tengo en el numerador una resta, en este caso del coseno de mi ángulo menos 1, pues una opción que yo podría agregarle aquí sería multiplicarlo por un conjugado. ¿Por qué por un conjugado? Pues porque aquí tengo una resta de dos términos. ¿Qué pasa si yo lo multiplico con la suma? Entonces, chavillos, esta multiplicación con su conjugado puede ser una opción. Y recuerda que si lo multiplico en el numerador, también lo tengo que hacer en el denominador, obviamente, para que esto que yo estoy colocando aquí sea realmente un 1. Entonces el límite al multiplicarlo por 1, pues no lo estamos afectando. Chavillos, entonces, hacemos unos binomios conjugados. Recordar, pues, que en los binomios conjugados, cada término lo elevo al cuadrado y me debe de aparecer un signo negativo. Los voy a multiplicar estos dos binomios, los multiplico, y aquí me queda negativo. Entonces, chavillos, sería cuadrado de mi primer término, sería un coseno cuadrado, menos 1 al cuadrado, 1. Y la multiplicación de los numeradores ya estaría realizada. Y en este caso, huerquillos, aquí del lado derecho me quedaría 1 entre coseno de la variable más 1. Este proceso que acabo de hacer es para ir reduciendo cada vez más mi límite, es decir, irlo simplificando. Hasta el momento lo que hice fue que estos binomios conjugados se convirtieran en un coseno cuadrado de la variable menos 1. Chavillos, esta parte de aquí hay que simplificarla todavía más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto viene de una identidad pitagórica, es decir, esta, miren. Seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. De aquí es donde yo lo voy a poder obtener. La voy a traer acá abajito, ¿eh? La identidad pitagórica, entonces, es otra identidad que voy a utilizar, va a ser lo siguiente. Seno, en este caso es cuadrado del ángulo, vamos a ponerle aquí, estamos trabajando en la variable b, más coseno cuadrado del ángulo. Esto es igual a 1. Fíjese bien, ¿eh? ¿Qué es lo importante aquí? El coseno cuadrado menos 1 es un despeje. Bueno, entonces lo voy a hacer también. Hay diferentes formas de hacer este despeje, ¿eh? Yo voy a hacer nada más una. Por ejemplo, para que me quede una resta, este 1 que tengo del lado derecho del igual, lo paso a restar. Y este seno cuadrado que tengo del lado izquierdo, lo paso del otro lado como resta. ¿Estamos de acuerdo con esto, chavillos? Sí, profe. Muy bien. Gracias por contestar. Y de aquí voy a hacer este cambio de identidad. Entonces, chavillos, aquí esto que yo tengo en azul lo cambio a rosa porque es el cambio de identidad que voy a proceder a hacer. Entonces, chavillos, tenemos lo siguiente. Coseno cuadrado del ángulo menos 1, que es esto que yo tengo aquí, lo voy a cambiar por este menos seno cuadrado del ángulo. Esta es la transformación que voy a hacer en primera instancia. Ese es mi primer cambio. Quiero que te des cuenta de algo importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si este seno cuadrado yo lo puedo separar?
Puede ser una opción. La otra, quiero que también te des cuenta de lo siguiente. Fíjate bien, ¿eh? Si yo tengo una identidad como esta, una como esta, me la voy a traer aquí abajito, ¿eh? Voy a buscar una similitud con lo que yo tengo aquí. ¿A qué me refiero con esto? Mira, si te fijas es una división donde el ángulo de arriba y el ángulo de abajo deben ser iguales. Voy a reescribir esto que yo tengo aquí para ver si más o menos nos queda algo parecido a esto. Fíjate bien. ¿Ya te fijaste que aquí arribita este 2 está arriba del seno? Significa entonces que toda la función trigonométrica está elevada al cuadrado, ¿sí? Pero este signo negativo esta parte. Este signo negativo entonces lo puedo poner aquí a un ladito. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí. Ok. Entonces, mira, este seno cuadrado de V, que realmente el seno de V, todo esto, como es la función trigonométrica, ya lo habíamos mencionado en una ocasión, esto, todo está elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que ese 2 que está arriba de la n, significa que toda mi función trigonométrica está elevada al cuadrado. Chavillos, entonces, como arriba y abajo está elevado al cuadrado, todo lo puedo poner elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con esto, chavillos? Sí, profe. Lo voy a poner como un pasito más, ¿eh? Y le voy a poner acá abajito, como un pasito más. Esto sobre todo para que le vayan dando la secuencia al apunte. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que arriba tengo un cuadrado, abajo tengo un cuadrado. Ah, entonces yo puedo escribir el seno de V sobre V y que todo esté elevado al cuadrado. A ver, chavillos, ¿me confirman si esto es lo mismo que tenía que arribitar? ¿Es lo mismo? Sí. 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 Sí, Muy bien, muy bien. Fíjate, seno al cuadrado, aquí está, seno al cuadrado. V al cuadrado, V cuadrado. Órale. ¿Qué observamos aquí? Mira, ya tengo una división donde en el numerador tengo seno del ángulo y abajo tengo el mismo ángulo. Aquí está, mira, es una división donde en el numerador tengo el seno del ángulo y son los mismos ángulos arriba y abajo. Y aparte, mi variable tiende a 0. Y aquí está, mira, si la variable tiende a 0 en el límite, entonces esto lo puedo reemplazar por un 1. Ese es 1. Por el otro, cuando yo tengo multiplicaciones, sumas o restas, yo puedo separar, huerquillos, los límites de esta forma. Es decir, si yo tengo una multiplicación, puedo poner el límite de mi primera fracción por el límite de mi segunda fracción. Es una propiedad al momento de escribirlo. O si yo tengo una suma o una resta, yo puedo separar las sumas y las restas acomodando el límite. ¿Sí estamos claros con esto? En efecto. Ok. Chavillos, pues vamos a reescribir esto que tenemos aquí, mira. Seno de la variable entre la variable, obviamente con este límite, sabemos que es un 1. Chécate el dato nada más aquí, ¿eh? Este 1, perdón, este signo negativo, te lo confirmo, ¿verdad? Porque ya lo estoy dando como un hecho. Es como si tuviéramos un 1 aquí. Este 1 es una multiplicación realmente, entonces este 1, huerquillos, lo puedo poner acá al principio. Eso, toman, que no se te olvide. Los números que yo tenga ahí multiplicando los puedo poner adelante del límite. Por lo tanto, seno de V sobre V, cuando el límite de la variable tiende a 0, todo esto es un 1. El elevarlo al cuadrado, huerquillos, pues a final de cuentas es un 1. Entonces, chavillos, hacemos el cambio correspondiente de
Entonces, todo esto por el 1. Ahí está. Que sería esta identidad. De hecho, toda esta identidad la voy a cambiar de color. Vamos a ponerle un verde para indicar que este fue el cambio que realizamos. De aquí, límite, el -1 es el que prevalece y por eso este 1 aquí aparece. Chavillos, entonces, si tú te fijas, en la parte del límite ya se simplificó del lado izquierdo. Vamos a hacer el límite del lado derecho. Entonces, chavillos, aquí sería -1 por 1, 1 negativo. Lo escribo aquí abajito, ya para prácticamente terminar el ejercicio. Me doy cuenta que sería -1 por 1, -1. Ese sería el primer cambio. Luego, ya voy a sustituir el valor del límite en la función, por lo tanto, nada más escribo la función y hago que mi variable que tiende a 0, vengo y lo sustituyo aquí, que sería coseno de 0. ¿Cómo me va a quedar esto? Sería -1 por, chavillos, coseno de 0. 1. Correcto. Entonces, 1 más 1, 2. Me queda como resultado de mi límite, es -1 por 1/2. Pues entonces sería Menos 1/2. correcto. Chavillos, este sería el resultado, en este caso, del límite de mi función. Entonces, el reto 5, es el reto 5 del 24. El valor de mi límite sería -1/2. Chavillos, chavillas, ¿queda claro el presente ejercicio? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. Adelante, adelante. Ya ve que hicimos hicimos el intento de ver si salía y nos dio una indeterminación y lo tuvimos que volver a intentar. Así es. ¿Por qué puso coseno más 1 y coseno más 1? Ah, es que aquí, como había una indeterminación, dijimos, órale. Y luego, ¿ahora qué hacemos? Sugerencia, cuando tenga sumas y restas de términos, en el caso en este fue coseno de la variable -1, acuérdense de hacer los binomios conjugados. Simón, esa es una sugerencia y tome nota. Entonces, en este caso, como tengo restando, acuérdate que el conjugado sería con suma, pero si lo estoy multiplicando, también lo divido para que acuérdate que eso sea un 1. Entonces, realmente no estará afectando el límite. ¿Sí están de acuerdo con esto? Sí. Por eso multiplicamos y dividimos. Ok. Y la otra duda sería, ¿por qué cuando hicimos ya supongo que si son binomio al cuadrado, por qué el coseno más 1 pasó a ser 1? A ver, ¿en dónde? Ahí mismo, en esa donde está el coseno más 1 sobre coseno más 1, porque cuando se hizo al cuadrado pasó a ser 1. Ah, es que acuérdate que cuando tenemos binomios conjugados, déjenme lo pongo aquí abajito. Cuando tenemos los binomios conjugados, acuérdese que, bueno, de entrada tenemos dos paréntesis, uno positivo, uno negativo, luego tenemos A, se repite A, B y se repite B. El resultado de los binomios conjugados, que en este caso tengo coseno de la variable -1 por coseno de la variable +1, aquí estos se elevan al cuadrado. Así se colocan. Pues, ¿qué hacemos? Bueno, ahí le va, ¿eh? La A, en este caso, vamos a ponerle en color naranja. Esta A, que es esta misma A, la elevo al cuadrado. La B, un violetita así clarito. La B,
Es esta misma b se eleva al cuadrado. En este caso, tengo coseno de la variable menos 1. Le voy a poner multiplicándose al coseno de la variable más 1. Esta es la multiplicación que yo tengo aquí. Coseno de la variable menos 1, coseno de la variable más 1. Ah, ok. Bueno, es lo mismo que A y B. Entonces este lo coloco en naranjita. Y este por lo tanto, representa mi resultado. La A viene siendo el coseno de la variable. La B, pues viene siendo el 1. Entonces, al elevarlo al cuadrado, me queda coseno de mi variable. En este caso, este sería A al cuadrado. Y luego sería menos 1 al cuadrado, pues 1. Por eso me queda coseno de coseno cuadrado menos 1. Aquí está. ¿Sí están de acuerdo con esto? Sí. Ok, chavillos, chavillas, ¿alguna otra duda o pregunta? Yo, profe, Adelante, Jesús. salió el menos 1 verde. Bueno, le digo, donde sale el menos 1, luego el paréntesis y un 1 normal, pero verde. Este. Sí, Ah, ¿de dónde salió el 1? Verde. El 1 sí, verde, sí. el 1 verde venía de acá, miren. Cuando hicimos este coseno cuadrado de la variable menos 1, la cambiamos por una identidad, que fue este menos seno cuadrado de la variable. Pero resulta que arriba y abajo, como están elevados al cuadrado, me doy cuenta entonces que pues mi seno está elevado al cuadrado. Pues entonces realmente todo está elevado al cuadrado. Por eso lo puse aquí arribita, ¿no? Darme cuenta que este seno de la variable entre la variable es lo mismo que esta identidad que yo tengo acá. Como yo tengo seno de la variable entre la variable, cuando el límite de mi variable tiende a 0, porque es el requisito que tengo que cumplir, por eso lo estoy colocando aquí en verde. Ángulo, ángulo igual, límite de la variable tiende a 0. Lo puedo reemplazar por un 1. Pero que no se nos olvide que este negativo ya estaba aquí originalmente. Este como si fuera un menos 1. Y este menos 1 está multiplicando, mire. Menos 1. Pero acuérdense que yo les comenté hace ratito. Los coeficientes que me aparezcan aquí, los puedo poner acá al principio multiplicando al límite. Por eso lo quitaba de aquí, lo pasaba al principio. Ya me daba cuenta que esto sería el 1. ¿Sí están de acuerdo con esto? Sí, profe. Ya, por ejemplo, ahí si digamos que el seno está al cuadrado y dice que el igual es de que el seno normal, ¿no? Que vale 1. O sea, aquí, ¿qué pasó con el cuadrado que estaba ahí? Pues es que acuérdate que 1 al cuadrado, ¿cuánto es? No se crea, sí es cierto. Simón, Sí. ya está, Jesús. Chavillos, chavillas, ¿quedó claro entonces el reto número 5 del ejercicio 24? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Perfecto, huerquillos, huerquillas, pues muchísimas gracias por participar en la elaboración del presente video. Muy amables. Nos vemos la próxima.